el coordinador Bueno, de... ¿qué tal? Bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es Horacio Iskovich, trabajo también en la Universidad Pedagógica. La carrera que hacía referencia a Rodo está destinada a maestros de escuela primaria en ejercicio, y lo que intentamos básicamente es poner en debate algunas cuestiones vinculadas con la enseñanza de la matemática en cada uno de los grandes temas en el que está organizado los diseños curriculares. Uno de esos grandes temas entendemos que es la geometría. Hay un seminario explícito, específico sobre eso. Y los debates que se dan tienen que ver básicamente con cuál es el sentido que tiene la geometría y cómo se ve influenciada o no la enseñanza de la geometría a partir de la inclusión de un programa de geometría dinámica. En nuestro caso es el GeoGebra. Entonces, lo que vamos a presentar con Rodó tiene que ver con algunas cuestiones que nos han sorprendido en el marco del trabajo con los maestros, cosas que nosotros veníamos pensando desde hace muchos años en el trabajo en lápiz y papel y que empiezan a verse por lo menos interrogadas a partir de la presencia de la geometría dinámica, que bueno, todavía hay millones de discusiones a llevar adelante y dudas que se siguen generando, y queremos compartir uno de esos con los maestros. ¿Seguís vos, Rodó? Dale. El tipo de tarea que priorizamos son las construcciones, en donde el fin es identificar las propiedades de las figuras, relaciones, y en particular el asunto de la copia que se suele trabajar en la escuela primaria, que es dada una figura, hay que hacer una copia y se suele trabajar en lápiz y papel, en un entorno de lápiz y papel. ¿Puedo meter un Sí. Se te entrecorta un poco, ¿puede Eh, ser? tengo problemas con la señal, me dice Ah, mi computadora. ¿Se oye ahora? ahí sí. ¿Sí? Este, no, lo que quería comentar es que, en primer lugar, todos son docentes, nadie es docente, estudian para ser docentes porque este taller está pensado más para discutir. Si bien matemáticamente un asunto vinculado a la geometría tiene como un costado también didáctico que nos preocupa y que también vamos a compartir. Básicamente, la intención de la enseñanza de la geometría tiene que ver con dos cuestiones que asumimos nosotros. Uno es poder producir, identificar, reconocer aquellas características que definen a las figuras geométricas como objetos de estudio. Y, como decía Rodo antes, las construcciones de figuras, nosotros asumimos que el proceso de construcción de figuras remite de alguna manera a tratar de identificarlas, porque yo, para poder construir una figura, tengo que hacer un juego entre las características que conozco o que intuyo tienen esas figuras, qué propiedades verifican, qué instrumentos resultarían pertinentes para poder construir esa figura, como para encarar esa construcción. Y esa conjunción de esas tres cosas, entre los datos, los instrumentos que voy a usar, en el caso del GeoGebra, que es el que usamos, las herramientas, y qué características o propiedades yo tengo de alguna manera identificadas, exigen un andamiaje de explicitación de esas relaciones para poder obtener un dibujo que represente el objeto que uno está tratando de estudiar. Y ese entramado es lo que empieza a permitir
hacer explícita aquellas propiedades. Y en paralelo a eso, finalmente es poner un torno de debate a cómo sé que eso que dibujé efectivamente es lo que dije que era. Por lo que veo en el chat hay un montón de profes de media, ¿no? Ah, yo no estoy viendo el chat. Secundario y superior, secundario, profesorado de matemática. Bueno, hay un número así de... Sí, lo que intentamos en nuestras clases es que la tarea de construir una figura no finalice cuando se haga, sino que una vez hecha esa figura, se dé cuenta el por qué es lo que uno quiso hacer. Y ahí entra el asunto de el despegarse de lo empírico y lo argumentativo y deductivo en esa instancia. O sea, ¿Paso ya yo? Ah, decidir si esta figura que yo hice o este dibujo que yo hice representa o no a la figura geométrica de la que estoy hablando, requiere poner en interacción precisamente las ideas que uno va teniendo, las herramientas que tuve en cuenta para dibujarla, y finalmente poder arribar a los motivos por los cuales uno sostiene que lo que efectivamente se dibujó es un rectángulo. ¿Por qué eso resulta ser un rectángulo? ¿Qué tuve en cuenta al elegir las herramientas? ¿Qué tuve en cuenta pensar en las relaciones que voy a meter ahí adentro? ¿Qué tuve en cuenta cuando tomé la decisión de usar esto en lugar de hacer esto otro? ¿Y en qué medida usar esta herramienta me garantiza que lo que obtuve es el bicho que yo digo que estoy construyendo? Y eso genera un debate, para nuestra sorpresa, con muchos maestros que en el caso de alguna de las cohortes que hemos tenido, eran las primeras veces que se arrimaban al uso del GeoGebra y se generaba como algunas cuestiones sumamente interesantes de poner en debate. Y el último asunto que vale la pena transmitirles como preocupación es que a lo largo de toda la escolaridad, una de las cosas que queda medio confundida para los alumnos desde que son chiquitos y pasan por la escuela secundaria también, es la diferencia que hay entre un dibujo y una figura. Nosotros entendemos a la figura más próxima al objeto teórico, a una idea que construyó la humanidad. Cuando uno dice un cuadrado, enseguida lo perceptivo empieza a invadirnos, ¿no? Cuando vos decís cuadrado, se te viene la imagen de ese dibujo. Ahora, el dibujo es la manera que representamos a ese objeto, que es un objeto que vive en una teoría, que es la teoría geométrica, en nuestro caso la geometría euclidiana, porque nos abocamos a esa cuando trabajamos con los docentes. Aunque podría tratarse de otra geometría, pero en el marco de la geometría euclidiana, el cuadrado es un conjunto de relaciones que se verifican de cierta manera y ese conjunto de relaciones lo estamos llamando cuadrado. Y el dibujo es el modo en que no sabemos demasiadas maneras de entrarle a trabajar con los objetos geométricos que no sea a través de los dibujos o sus representaciones. Y ahí es donde a los chicos se les arma como unas rarezas en cuál es mi objeto de trabajo, el dibujo o es el objeto geométrico. Que esto perdura a lo largo del tiempo hasta que empiezan a afianzarse las relaciones y la expectativa en términos genéricos es que un nene diga, cuando es muy chiquito, que se da cuenta que eso es un cuadrado porque tiene forma de cuadrado, no ve que es un cuadrado, ¿qué otra cosa podría ser? Hasta que en algún momento empiece a decir, es un cuadrado porque tiene los 4 lados iguales, los 4 ángulos rectos, las diagonales iguales que se cortan en su punto medio de manera perpendicular, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las propiedades que lo caracterizan y lo definen. Eso es un recorrido a largo plazo. No se pasa de lo perceptivo
a lo conceptual de manera inmediata. Y esto es un desafío didáctico. Metemos la primera actividad. Sí, agrego algo más a esto de dibujo figura. Nos preguntamos si al incorporar el GeoGebra, ya el dibujo es otra forma de representar a la figura. Entonces nos preguntamos si habrá una idea de dibujo, GeoGebra, figura GeoGebra. Bueno, son cuestiones que discutimos en este proyecto de investigación que les contamos. Somos más que nosotros dos en el proyecto. Bueno, la primera actividad que pensamos para trabajar en el taller es esta. Es una figura que está hecha en GeoGebra. Ahora les inserto el link en el chat. Lo que tienen que hacer es una copia en otro lugar de la pantalla. Ahora lo abro así se los muestro. Un consejo, porque si quieren guardar su construcción, hay que ir acá a los tres puntitos y abrir con GeoGebra tienen que poner. Porque así les permite guardar. Y ven que acá entonces tienen el descargar como o el guardar. En descargar como, la extensión de GeoGebra es .ggb. Entonces la idea es esta, es hacer una copia sobre esta figura en otro lugar de la pantalla. ¿Está bien? Interpreten el enunciado, es abierto a propósito. Si interpreten ustedes que es hacer una copia. Ahora dejo de compartir, así les paso el link, porque no me deja abrir el chat. Yo Ah, lo paso. dale. Bueno, dejo compartir igual, ¿no? Porque así los veo a todos. Fíjense que el enlace sea el Ahí correcto. les mandé el link para acceder al archivo GeoGebra. Porque una vez di un taller y mandé un enlace erróneo y no me avisó nadie. Sí. Fíjese si la Es el figura es correcto. esa que les mostré. ¿Está bien? Lo acabo de Chequear. abrir y es el Perfecto. correcto. El lado malo del Zoom es que no se puede entrar ahora o ir a los bancos y recorrer a ver qué están haciendo. Eso no lo podemos hacer, entonces No hay los mucha quería incertidumbre. interrumpir, pero esto está bueno hacerlo en GeoGebra Classroom, En el Classroom, ¿no? Claro. que podés ir viendo lo que va haciendo cada uno. Para la próxima lo exploramos. Sí, está genial. Gianina, Sí, ¿la gente que está participando puede compartir su pantalla? que digan ellos, a ver si les aparece la opción. Si Sí, no, se puede compartir. bien. ¿Sí? En todo caso, les damos unos minutos para que traten de hacer una copia de esa figura y después abrimos la discusión acerca de lo que fue produciendo cada uno o los que tengan ganas de compartir sus producciones. Y si tienen preguntas, las hacen en la sala para todos, ¿sí? Una vez que hacemos la gráfica, ¿qué hacemos? ¿La guardamos? Si quieren, Si quieren sí, guardarla, sí, pero en para principio... ustedes. Muy bien, gracias. Sí, sí, se la pueden guardar, lógicamente. Cuando más o menos la mayoría haya terminado, vamos a tratar de compartir las producciones que hicieron y las cuestiones que han tenido en cuenta y los despliegues que se pudieron o no haber presentado. Todos pudieron abrirlo, ¿no?
Sí. Disculpen, voy a cambiar de lugar a ver si tengo mejor señal. Lo que veo son dos puntos independientes y después me quedó otro punto más móvil y los otros son dependientes de toda la estructura. Sí, Bueno, no la sí, puse prolija, pero me quedó hecho. Ah, no, bueno. acá está pintado un polígono. Yo la hice con segmentos, pero me parece que está pintado un polígono ahí. Al final está pintado el polígono con la herramienta polígono. Si lo quieren sombrear, hay que hacer clic en los 4 vértices y después en el primero de vuelta. Está bien, ya le Pero puse segmentos, accesorios. no importa. Ese es uno de los asuntos, ¿no? Si nos interesa en la copia el tipo de puntos que tiene el original o no. Y porque la estructura depende de, o sea, al principio parecía un cuadrado, por eso lo moví para ver si la estructura tenía que ser un cuadrado o tenía que ser algún tipo de... Cecilia, no buchonee, deje a los demás pensar. Spoiler. Me pasó, yo no hice lo de Silvia, así que inscribí un cuadrado dentro de una circunferencia. Marcia, Somos no lo tramposos. borres. No, Lo que no, les no lo pedimos borré. es que no borren si no están conformes con lo que hicieron, porque precisamente de eso se Claro. trata la discusión, ¿no? Voy a hacer otro, porque voy a hacer otro. Ese quedó no ahí. hay ni bien ni mal, digamos. Claro. Sobre todo que nosotros le dimos una consigna muy amplia, entonces cada uno también interpreta lo que más o menos le parece que va por ese lado. Y lo que queremos discutir precisamente es qué fueron interpretando cuando la geometría tiene una definición muy precisa de una copia. O sea, son dos figuras congruentes. Sí, Pero a mí acá me pasó empiezan a que, pasar otros despelotes, qué sé yo. a mí me pasó que la primera vez lo armé y cuando moví desde un vértice se me desarmó. Entonces ahora lo Uy, qué volví a armar macana. para que no Pero se desarme. ¿lo borraste, Rosana? No, no lo borré, lo Ah, dejé y perfecto. lo armé al costado para que no se desarme. Porque No hay precisamente que lo que borrar nada. y un poquito La goma está prohibida. no, lo que queremos analizar precisamente es qué les pasa a ustedes cuando hacen y resuelven de una cierta manera y se ven sorprendidos por algún efecto, que es lo que queremos discutir, porque eso es lo que te hace cambiar de perspectiva. Lo que vos producís, lo que te devuelve el GeoGebra y el cambio que modificás de alguna manera porque hay algo que no te está terminando de convencer de lo que hiciste. Cosa que en lápiz y papel esto es casi imposible. Claro, claro. Además acá creo que GeoGebra te guarda el protocolo de construcción, los pasos que vos haces. En cambio en el lápiz y papel, qué sé yo, a lo mejor te acercas al banco del chico y te dice, ay, no sé, no me acuerdo qué hice. Es otra manera de construir ese protocolo, que no va a estar presente si no hay un diálogo en lápiz y papel. Acá tiene una ventaja enorme que está el protocolo. Sí, en lápiz y papel uno puede decirle al chico, anda anotando los pasos de tu construcción también. Al no haber protocolo, uno puede solicitarle eso. Sí, lo que no les va a pasar en lápiz y papel es que se desarme. Eso no les va a pasar en lápiz y Sí, papel. eso es cierto. Marcela Quirós, acabo de leer. No sé si fue hace mucho, pero bueno, hay que hacer una copia al lado del que está
del que compartimos el link. Marita dice que no le queda marcado el centro. Y depende de la herramienta que uses para trazar circunferencias. Si usas centro y punto o centro y radio, sí te va a quedar el centro marcado. ¿Más o menos pudieron avanzar en la construcción? A ver, porque no vaya a ser cosa que estén todos esperando. Ahí la emprolijé. Diciendo, dale, loco, ya hice el dibujo, ¿qué hacemos ahora? ¿Se puede compartir? A ver. Probemos. A ver, ¿te parece, Rodo, que abramos a analizar las cosas que fueron haciendo? Sí, arrancaría. ¿A quién se le desarmó la primera opción? ¿A vos, Cecilia? A mí se me desarmó la primera y la segunda. Ah, Rosana. ¿Rosana o Marcia? Rosana, ¿querés compartir tu construcción? Bueno. Hay un bebito. Tenemos acá un niñito. Bueno, está muy bien. Bueno, esperen que acá no oculté nada, dejé toda la construcción así. No importa, no importa. No importa, mejor. Desarma. Porque, o sea, no había... tracé el diámetro del... Yo hice primero la circunferencia con centro AB, con centro A y radio AB. Y después... Espera un segundo, mi amor. Y después cuando tracé el diámetro, bueno, no lo uní, digamos, no hice que quedara relacionado. En cambio acá, sí, lo hice con simetría. A ver, frenate ahí. Porque una diferencia grande con respecto al lápiz y papel es el trazado de un diámetro, ¿no? Porque el lápiz y papel es más sencillo. Sin embargo, en GeoGebra, al usar la herramienta segmento directamente, entiendo, usaste la herramienta segmento y marcaste el segmento S. Claro, yo tenía el radio acá de la circunferencia y elegí segmento, y hice un segmento con este origen que pase por el centro de la circunferencia. El tema es que si después lo muevo, no me quedó... Ahí está el asunto, que el que pase, eso no se lo dijiste al programa. Claro. Y no, usaste el movimiento y lo hiciste vos que pase. Exacto. Por el centro. En cambio ¿Eso acá, es una diferencia grande o no? Sí, grandísima. Porque hay que decirle en al hoja y programa papel las vos lo cosas. haces y te queda. En Claro. cambio acá usé simetría central. Hice el simétrico respecto del centro de este punto y me quedó relacionado. No sé si ¿Y se de qué podía otra hacer. forma se puede hacer un diámetro sin simetría central? ¿El resto logró hacer eso, un diámetro sin simetría central? Hola. Sí, yo Hola. lo que hice fue trazar un punto sobre la circunferencia y tracé una recta que pase por el punto y por el centro de la circunferencia. Yo lo hice todo por rectas. Bien. Y después Y así se terminó. Entre Y la después la circunferencia intersección. y la recta. Está Claro. bien. O sea, es necesario trazar una recta primero para identificar un diámetro. No se puede hacer un diámetro solamente Bien. usando el segmento. Perfecto. Por lo que dijimos antes, que el hecho de que el que pase, si no se lo dio al programa, si después muevo ese segmento, ya no va a pasar ese segmento por el centro. Yo lo que hice fue construir un segmento y después usé rectas perpendiculares que pasen por el punto dado para poder crear los ángulos rectos. Y después, bueno, ahora sí, me quedó la movilización bien de los puntos. Claro. A ver, pasamos Originalmente no me había dado cuenta que se tenía que mover, así que inscribí un cuadrado adentro de un círculo. Ah, claro. Porque creíste que la figura original era un cuadrado. Claro, hasta que no me acuerdo si fue Claudia que dijo que se movía y ahí dije, ¡ay, se mueve! Entonces ahí me puse a ver cómo era. Spoiler, un spoiler. Claro, tal cual.
Marcia, vos dijiste, ahí se mueve el que vos hiciste. No, claro, cuando creo que fue Claudia que dijo que se movían los puntos, yo no había tocado la figura, o sea, la iba a copiar, entonces no la había investigado. Cuando alguien dijo que se movía, entonces ahí le investigué y vi cuál era el movimiento que se pretendía. Ajá. O sea, y ahí decidiste cambiar la versión de la construcción. Exactamente. A ver, yo hago una pregunta para todos. ¿Todos decidieron mover la figura que está como original? No. Salvo Marcia. No. Silvina dice que no. No veo la cara de todos. Hasta que no el spoiler, no. Hasta que no está bien. No. Lo primero que toqué fue eso. Claudia miró los colores de los puntos. Hay varios que no y varios que sí. A ver, no me había dado cuenta, no la moví. Son varias de las respuestas. ¿Por qué sospechamos que no fuimos a mover la figura, el dibujo presentado? Creo que la palabra copia, o sea, el copiar, nos llevó a copiar idéntico sin razonar. Si se movía o no se movía. Para mí también es la palabra copia. Ahí está el... Claro, la copia nos remite... Al lápiz y papel. Para mí la copia nos remite al lápiz y papel, y la figura en lápiz y papel no se toca, se copia tal como está. Ay, no veo quién está hablando. Silvina. Yo Silvina. No sé si no razonaron, si no lo ligo más a lo de Silvina, ¿no? A que si la figura fuese dada en lápiz y papel, uno no la mueve. Sin embargo, en el aula sí la exploran los alumnos, usan la regla, miden, lo primero que hacen es tocar todo. Claro. Sin embargo, obvio no la van a mover porque si fuera en lápiz y papel, ahí no hay movimiento. O sea, lo que tiene de nuevo, creo, al dar la figura en GeoGebra, es el movimiento de los puntos. A ver, perdóname, Rodó. Valeria Donato, que no sé dónde está, porque aparte yo no veo un pomo, dice, imaginé la copia de una figura estática. Dale, Vale, explicita un poquito más, si tenés ganas, si no, no, obvio. Sí, cómo no. Justamente también presté atención a la introducción que ustedes daban y que son actividades bastante comunes también en el ámbito de la primaria y, o sea, lo que asocié es, hagamos con GeoGebra lo mismo que hacemos con lápiz y papel, entonces desde una visión estática, o sea, yo ese objeto geométrico lo vi como un objeto fijo, o sea, si yo lo modifico, para mí ya es otro objeto. Entonces, pensé en eso, tengo que hacer una copia de ese objeto geométrico. Es muy interesante eso. A lo mejor, sí, esto que ustedes decían antes, si ya empezamos a inaugurar otro concepto, esto es un objeto de geometría dinámica, entonces a lo mejor sí se me hubiese ocurrido que los movimientos de ese objeto GeoGebra que yo genere tenían que hacer los mismos movimientos que ese objeto GeoGebra que ustedes me plantearon. Pero en principio yo lo que pensé es eso, en reproducir como si eso fuese una imagen estática y que en todo caso la puedo mover sin deformarla. O sea, no la pensé con un sistema de referencias. Claro. Independientemente de las coordenadas de ese punto, o sea, pensé que si yo la muevo, si fuese esa figura rígida, lo que yo tenía que hacer con GeoGebra era eso. Inclusive busqué de hacer una construcción mucho más cómoda. Sí chusmeé el protocolo de construcción de que me ofrecieron, entonces abrí la vista. Hiciste trampa, ¿no? Algebraica. Eso no estaba claro. No estaba dicho, no estaba dicho, no hizo trampa. Nos comimos nosotros. Fui a ver. Vale, está bárbara esa idea, porque uno, pensando sobre todo en nuestros alumnos y los inicios de los pibes con el laburo con el GeoGebra, ¿no? Como muchos de nuestros alumnos, y sobre todo cuando están en algunos grados, están condicionados por esta mirada estática que le impregnamos nosotros a la geometría
en la enseñanza con lápiz y papel porque no tenemos posibilidad de desarrollar otra cosa. Ahora, lo que nos parece interesante lo que decís es advirtamos que el paso de la geometría estática a la dinámica no parece ser una cosa que va de suyo. Aunque los pibes sean nativos digitales, por llamarlo de alguna forma. Hay que tener en cuenta también esas características y nos ha pasado muchas veces trabajando con maestros y con profes de matemática, no ahora que ya está más, pero hace algunos años atrás, que esto de concebir que ese dibujo tiene movimiento, también uno se puede poner a discutir si los dibujos o las figuras con las que nosotros trabajábamos, por el hecho de tener que representarlas de manera estática, no la estábamos haciendo estática, aunque no lo fuera, ¿no? Y nosotros venimos discutiendo en el equipo también la primer construcción de Euclides, dice CAB un segmento. Entonces, cuando el tipo dice CAB un segmento, ¿está hablando de algo estático o es una variable AB segmento? Uno puede pensar que es un segmento fijo, pero también uno puede pensar que es una variable. AB no lo está definiendo, no dice de longitud 4, en donde ahí yo estaría como poniéndole más características y en consecuencia su movilidad. Es raro el fenómeno en donde nosotros los objetos en lápiz y papel los dibujamos de manera estática, pero también pensamos en todos los segmentos cuando hacemos uno. Entonces ese juego, tal vez el GeoGebra habilita ponerlo de manera mucho más explícita, ¿no? Pero sí, a mí me parecía interesante esto. Imaginé la copia de una figura estática. Y sí, porque eso uno le entra por ese lado, si no viene con... Y nosotros no dijimos mucho más precisamente porque queríamos poner en discusión esto. Bueno, desde donde uno entra, que empieza a generar el movimiento y cómo uno puede empezar a cambiar algunas de esas ideas que va gestando en el proceso del copiado, que tal vez no es tan explícito en el proceso de construcción. Y ahí hay como una diferencia. Si yo doy los datos y tengo que construir, bueno, por ahí uno ya se imagina que si un segmento es AB y lo dibujo, ya el hecho de dibujarlo me lo hace dinámico. Ahora, cuando viene la copia, uno no está atento a si esa copia es estática o dinámica, pero porque la historia nuestra está pegada en esto que vos decís, bueno, lo veo en principio como una figura estática. Cecilia también había tenido algún comentario. Sí. Ricciardi. Lo que pasa es que cuando yo lo observé en las clases, los chicos, por ejemplo, cuando ven un triángulo te dicen es equilátero por la simple vista. Lo mismo pasa con un cuadrado, porque a simple vista parece cuadrado. Entonces, al enseñar a construir con compás, es donde más se pone en relieve que las cosas no tienen una medida o se comparan medidas de segmentos. Entonces, no queda tan estática la construcción. Y no queda tan a simple vista. Por eso uno va directo a mover la figura, porque o la medía, a ver si era un cuadrado exacto y tenía que dibujar eso, o la movía y veía qué tipo de construcción era. No había... los chicos enseguida tocan en GeoGebra, mueven todo, yo lo vi porque sí, les he subido actividades, tocan todo, enseguida se dan cuenta que son dinámicas. Entonces, en compás se nota cuando me dicen es equilátero, o es isósceles el triángulo. Bueno, a ver, agarrar el compás y demostrámelo. Y ahí empiezan a cuestionar lo que vieron. Eso es lo que quería decir. Es interesante. Bien. ¿Alguien más quiere compartir su construcción y alguna sorpresa con la que se haya ¿alguna distinta encontrada? Yo tengo una distinta. A si ver. quieren Sheila, dale. Dale. Ah, bueno. La hice con rectas paralelas. Tracé primero una recta que pase por D y A y tracé una recta paralela a esa que pase por este punto, así trazar la circunferencia.
y marcar Wow. luego los puntos de intersección. A ver, de vuelta. Primero trazaste la diagonal a una recta. Primero tracé estas rectas, Ah, que pasen por C y E está y bien. DB. Primero Después, trazaste las dos paralelas, sí, o solo las después rectas. las rectas que pasarían por los puntos DB y por los puntos CE. Sí. Luego marqué un punto cualquiera, en una de estas podría marcar con esta recta o en la recta En la CE. otra es lo mismo. El punto S entonces se va a mover. El Este es celestito sí, es un punto cualquiera en la recta. en la recta, sí. Y después marqué la recta DE, que pasa por A, y con rectas paralelas, paralela Una a esta, paralela a esa. marqué esta paralela que pase por este punto. Entonces me aparece la otra intersección Y ahí y te con la mandas a herramienta dibujar la punto medio, circunferencia. sí, Claro. primero marqué el punto medio y ahí hice la circunferencia y Perfecto. después los otros dos puntos. Che, ¿qué pasa si moves D? El punto Si D de muevo la D, original. de la original, no, solamente la puedo desplazar. El otro, el No, D del de la otro, del original. otro. El D de la original. Ese. ¿Y el B? El B porque es azul, lo puedo mover, va a ser más libre. ¿Y el A? El A me va a cambiar el radio de la circunferencia. Y yo pregunto a los demás, ¿vale decir que esto es una copia? ¿No vale decir? ¿Aceptaríamos esto como una copia? Esa es la mejor copia. ¿Quién habló? Cecilia. Es copia fiel. Es la mejor copia, porque Salió en cambia un- el original. Me olvidé que GeoGebra hacía traslaciones y copias exactas. Bueno, ella lo hizo con toda una construcción, pero creo que tiene un comando mucho más directo. Genial, muy, muy bueno. ¿Hay alguien que haya hecho otra construcción y quiera poner en discusión la idea de copia? Yo lo que noto de diferente es primero que si muevo el original, se me mueve la copia y además en cada instante es el mismo rectángulo y la misma circunferencia. En la A anterior ver, eran espera, independientes. un ¿Se cachito acuerdan? antes, Rodó. Un cachito Sí. antes. ¿Está claro para todos que ese dibujo no era un cuadrado inscripto? El original finalmente no es un cuadrado inscripto en la circunferencia. Son O todos no los siempre. rectángulos, son todos los rectángulos inscriptos en la circunferencia. Y entonces, muchas de las construcciones seguramente que consideraban que era un cuadrado inscripto en la circunferencia intentan imitar el cuadrado inscripto en la circunferencia. Ahora después, lo que pasó con Rosana, Ceci, Marcia, al mover el original, empieza a ponerse en evidencia que no es solamente un cuadrado inscripto, sino que, bueno, entonces ahí hay que tomar otras decisiones. Lo que no me queda del todo claro es cómo lograron o cómo pensaron, y lo abro a todos, hacer una copia de ese bicho que se está moviendo. Retomo las palabras de Valeria. Si mi objeto de partida es estático, la copia va a ser estática. Pero si mi objeto de partida es dinámico, ¿qué carajo es una copia? En el caso de lo que hace Sheila, arma una definición propia de copia. Y es, yo muevo el original y la copia le tiene que pasar exactamente lo mismo que al original. Y no solo eso, el original no lo puedo mover. Pero alguien por ahí hizo otra copia en donde la copia se mueve sin que se mueva el original y quiere sostener lo mío también es una copia. Sí, aunque no se muevan juntos. ¿Alguien lo quiere? Lo que pensé como copia, esperen que comparto pantalla. Lo que pensé como copia era que los puntos dinámicos sean más o menos los mismos. Bueno, acá está mi cuadrado inscripto.
Sí. Hasta que Cecilia dijo que se movían. Entonces, yo lo que busqué, hice una circunferencia, marqué un segmento, después por rectas perpendiculares terminé armando el cuadrilátero, y lo que busqué era que los dos mismos puntos sean dinámicos. O sea, este sería el B y este sería el D. Estos son fijos, al igual que esto, que este acá. O sea, en tu caso lo que buscabas es que el centro sea libre, claro, el punto B sea libre también, bueno, y que el D lo rote. El homólogo al D ese es el celestito tuyo. Claro. O sea, la idea de Marcia es otra, completamente distinta, y nadie podría decirle o no que eso es o no es una copia. Vos movés el punto A del original, que es el centro, y es libre. Y el punto A de la copia se comporta igual que el punto A del original. Claro. Movés el punto B de la copia y tenés un correspondiente, el punto B del original, y tenés un correspondiente en la copia que se comporta de la misma manera. Claro. Y un punto D en el original que se mueve de cierta manera y en la copia se mueve de la misma manera. Acá la cabeza de Marcia fue para el lado de que el comportamiento de cada punto del original sea equivalente al comportamiento de cada punto en la copia. Y tengo un punto fijo, dos puntos fijos, que son equivalentes en el original y en la copia. Y entonces, no está mirando la dependencia entre el original y la copia, como miraba Sheila, sino que está mirando en el movimiento de cada uno, y que el movimiento sean los mismos, y que los puntos respondan a los mismos movimientos. Sería como otra idea de copia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, incluso en un postítulo nos hicieron copiar unas banderas que eran en dibujo, unas banderas de países, y las teníamos que copiar proporcionadas y móviles, o sea que todo el diseño dentro de la bandera se moviera con agrandando o achicando la bandera. Así que también resultó ser una copia, pero de un dibujo estático, conservando las proporciones y al agrandarse todas las franjas, todos los triángulos cuadrados, lo que tuviera dentro de la bandera, por ejemplo la de Namibia, que era muy difícil, se moviera. Es como otra variable esa, en donde el dibujo está dado en lápiz y papel, sí, y lo que se quiere hacer es una copia en GeoGebra. Es otra variable didáctica sería, ¿no? Y la copia es con puntos independientes y dependientes, porque se tiene que poder mover sin perder la proporción o el estilo. Entonces ahí se maneja muchísimas dependencias de puntos y relaciones y por qué y proporciones de segmentos. Ok, quiero leer lo que dice Claudia Massini, que no termino de entenderlo, si querés aclarar. Pero no respeta la movilidad de los puntos. Es decir, que en la original un punto era libre, otro sobre la circunferencia y los otros dos no se podían mover. Claudia, entiendo que te referís a la primer copia que hizo Sheila. Claro, que se movía con la de las paralelas. Claro. Esa, a ver, claro. ¿explicitas un poquito más, por favor? Sí, claro. En el original, yo digo, si es copia, para mí, el hecho de que, claro, el hecho de que un punto estuviera en azul tenía que quedar azul, que fuera celeste tenía que quedar celeste, y si era negro, tenía que ser negro. ¿Sí? Entonces, mi primera percepción, sin mover nada en la figura original, fue que era un cuadrado, porque el ojo me decía que era cuadrado. Y lo que hice fue usar perpendicular. Cuando usé perpendicular para trazar los puntos que tenía, me quedaban 3 puntos negros y uno azul nada más, ¿sí? Para el cuadrilátero. Ahí me di cuenta, sin haber movido el original, que no era esa la opción, que no era un cuadrado. Y miré bien y estaba en celeste. Entonces digo, bueno, ese punto tiene que ser un punto sobre objeto. Y evidentemente va a ser un rectángulo, seguro. Particularmente un caso muy particular, cuadrado, pero si no un rectángulo. Y ahí sí salió la figura como estaba dada.
¿sí? En el caso de la construcción de las paralelas, que creo que era la de Sheila, sí se logra algo, pero dependiente del original y que no tienen los mismos grados de libertad los puntos, a eso me refería. En esta última sí. Sí. Ahí hay una diferencia notable, por eso me parecía interesante que lo compartas, Claudia, porque entiendo que tu idea de copia está más próxima a la de Marcia que a la de Sheila. No estoy diciendo que ninguna esté bien ni que ninguna esté mal. Ustedes fueron como armando una idea de qué quiere decir copiar este dibujo. Algunos entraron desde lo estático y después cayeron en la trampa y dieron vuelta. Otros pensaron desde la dependencia, como Sheila, que yo mueva la original y entonces la copia se mueva, y otros pensaron en que son dos bichos independientes entre sí, pero que se comportan de la misma manera. Son miradas completamente distintas. ¿Hay alguien que haya hecho otra cosa completamente distinta pensando en la idea de copia? ¿O todos desfilaron más o menos por esos dos lugares? Yo lo que creo es que la única certeza es que era inscriptible el cuadrilátero de la circunferencia. Podría pasar que no precisamente los lados opuestos sean paralelos. O sea, uno ahí tiene como hablando? La idea... Maximiliano. Maxi. Uno ahí supuso que era rectángulo, ¿no? Pero podría haber sido un cuadrilátero que no sea un rectángulo. Un paralelogramo, decís. ¿En la de Sheila estás hablando? ¿O en general? No, en general, digo, el hecho de verlo de GeoGebra, también uno le puede pedir a GeoGebra ahí que marque el ángulo, ¿no? Pero por ahí un ángulo era de 90,00001 grados y bajo la vista aparece de 90 grados. Entonces habría que copiarlo de otra forma el ángulo, no solamente con la perpendicular, sino con el transporte del ángulo. Me parece que en esa figura no hay posibilidad de que no sea rectángulo, ¿eh? Es un rectángulo siempre. En realidad lo que uno ve ahí es que los 4 puntos están sobre la circunferencia. Claro, y si... Movelo y fíjate, no vas a poder hacer otra cosa. No, sí, igual lo que dice Maximiliano es que uno puede crear una circunferencia y inscribir un cuadrilátero cualquiera, marcando los puntos con la herramienta de polígono. Yo fui por ese lado. El ángulo que forman es un medio del ángulo central correspondiente. Entonces, si el ángulo central correspondiente es de 180 grados, sí o sí te queda de 90. El tema es que estamos asumiendo que es de 180 grados ese ángulo central, o que es diagonal. La diagonal de rectángulo uno asume que es diámetro del cuadrilátero. Claro, lo que dice Maxi es cierto. Yo, por ejemplo, fui a trazar las perpendiculares para hacer el cuadrilátero, pero en ningún momento chequeé de que el punto A, o sea, que los vértices opuestos del cuadrilátero formaban el diámetro o estaban superpuestos sobre el diámetro de la circunferencia. Eso yo no lo chequeé, fui derecho a hacer las rectas perpendiculares para armar el cuadrilátero, ya asumiendo de que era un cuadrilátero. Una cosa, Maxi, creo que cuando el ángulo es de 90 grados y usás la herramienta ángulo, hace el dibujito del ángulo recto. Sí, pero si es eso... 90,00001, no lo marca. Ya no lo marca recto, ¿no? Claro, pero eso estaríamos validando respecto de la herramienta de GeoGebra. Sí. Sí. Si uno no tuviera disponible esa herramienta para ver que el tema detecte que es de 90, habría que transportarla distinta a la figura. Y esto ocurre en lápiz y papel, ¿no? Porque uno da un dibujo a copiar y uso el transportador y si me da 90 y hago un ángulo de 90 en la copia. No es de GeoGebra el planteo que estás haciendo, ¿no? Es más general en las actividades de copiado. En cualquier actividad de copiado, yo exploro la figura y confío en lo que exploro. Exacto, ¿no? Porque acá porque no se dijo, ¿no?, que era un rectángulo. Directamente se dijo, bueno, copie
esta figura. Y era un cuadrilátero. Que a Y el simple tema es vista que parece ser rectángulo. el asunto está en que si le damos el texto de la figura, se arruinaba el problema, ¿no? Si le decíamos son infinitos rectángulos inscriptos en una circunferencia, se arruina el problema porque ya anula la sorpresa del movimiento, porque a propósito le dejamos un cuadrado en la pantalla inicial, ¿no? Es una decisión del docente si dar el texto de la figura o no darlo, porque la intención es la exploración además también. Si damos el texto no hay que explorar nada porque ya se definió la figura de por sí. Esto ocurre en lápiz y papel también, ¿no? En decir si se le da o no el texto de la figura a copiar. A veces si se da el texto se mata la tarea también. Entonces preferimos que midan, que la exploren. Y bueno, si se asemeja, si mido y da 90 grados, bueno, hay que hacer un rectángulo en este caso. Sí, es re interesante eso. Me parece re interesante lo que están planteando, como que con la posibilidad de dinamismo que ofrece el software, me cuestiono el concepto de copia, porque bueno, yo ahí estuve ahí renegando un poquito, y claro, al principio pensé que se mantenga las propiedades y también fui por los caminos que fueron muchos. Y cuando uno se pone a tocar y a explorar, cosa que no puedo hacer sobre lápiz y papel en una figura ya estática, dada, digo, pero acá se tiene que mantener todo esto que se mantiene acá, o sea, se tienen que mantener las relaciones y las propiedades de toda la construcción, como para que para mí sea una copia. Pero eso no lo veo. No, tengo que explorar y mover. ¿No lo ves distinto? En lápiz y papel, uno lo que busca es lo mismo, creo. Que las propiedades se mantengan en la copia también. Claro, pero las propiedades están dadas en forma estática, salvo que tenga un protocolo de construcción, y entonces ahí sí yo puedo... O en las propiedades involucras el movimiento como una propiedad en sí misma. No. Creo que ella, perdón, si me dejan también hablar al respecto, a mí me parece que ella lo que se refiere es que cuando ella habla de copia también en papel, digamos, la longitud del segmento se mantiene, un montón de cosas ya se mantienen, ¿entendés? Y ahora esto lo hace más dinámico, creo que a eso se refiere específicamente. A eso, gracias Glenda. Sí, a ver, entonces es más que las propiedades geométricas. Es más que se mantengan las propiedades geométricas. Claro, por eso dije las relaciones también en cuanto a cómo se produce la construcción. No sé si me explico bien. Propiedades y relaciones. Por ahí, Erika, más que cómo se produce, no solo cómo se produce, sino cómo se comporta lo que dibujo. Porque estás incluyendo en parte de las características el movimiento. A ver, tenemos dos problemas que son los que nos dieron pistas de que esto es un asunto a discutir. Uno es lo que plantea Maxi, que lo podríamos asociar de alguna manera a la dificultad entre el dibujo y la figura. O sea, no es lo mismo, exactamente lo mismo un dibujo que una figura, ¿no? La figura es un conjunto de características. Y hay unos tipos que saben mucho que para poder hablar de la figura, tenés que remitir a un texto que la describa, que es lo que está exigiendo Maxi. Maxi en el fondo lo que está diciendo es, dame la pista. ¿De qué estamos hablando? Porque yo veo un dibujo, pero necesito las características como para poder copiarlo. Esto es un problema didáctico, que uno alterna entre dibujos, propiedades y un texto que caracterice lo que estás observando. A donde nosotros vamos con los alumnos es la construcción de ese texto, que
En un dibujo, cada uno interpreta y arma su propio texto en función de los conocimientos que tiene. Y eso tiene que ir afinándose en términos de proceso constructivo, hasta acabar en una construcción, porque cuando uno dice un triángulo equilátero, está dando un texto que caracteriza ese dibujo. Este dibujo es un triángulo equilátero. Entonces, ahí no hay ambigüedad, que es lo que estaba planteando Maxi. Vos, si me das el dibujo sin ningún tipo de texto que lo caracterice, yo puedo interpretar cualquier cosa. Y lo otro que suma Erika y que Rodo pone en debate es, ¿el movimiento es parte de las características de la figura o el movimiento empieza a jugar desde un lugar distinto al que estamos acostumbrados a caracterizar a los objetos geométricos? Nosotros los caracterizamos, como decía Erika, a partir de un conjunto de relaciones. Relaciones que lo definen. Algunas de esas relaciones serán una definición, otras de esas relaciones serán un conjunto de propiedades que verifica ese objeto. Ahora, se incluye en este caso el movimiento. El movimiento pasa a ser característica del objeto geométrico o lo instala el GeoGebra. De una u otra manera, aunque no terminemos de definir nada de esto, ni es nuestra intención definirlo con precisión, son los temas que a porque no sabemos, abrió, además. Claro, y aparte nos abrió los despelotes que se nos fueron armando en las discusiones con los maestros. Acá hay un problemita, esto no es, esto será, incluso algunos dicen, podrían incluso decir, cosa que yo no sé, no me termina de convencer, que pareciera que la geometría dinámica es otra geometría. Sin embargo, la intencionalidad es construir las relaciones que van definiendo a cada uno de estos objetos y a partir de esas relaciones entrar en procesos deductivos, ¿no? Que den cuenta de otras propiedades, otras características. Todo eso, lo que nosotros estudiamos precisamente es en qué medida se ve potenciado a partir del GeoGebra. Y trae estos otros despelotes. Bueno, qué nivel de precisiones, qué pasa con el movimiento en términos de esa caracterización. Con lo cual, bienvenidos sean los aportes al desconcierto general. Que bueno, va a haber que seguir estudiándolo, no es que uno tenga una definición, una precisión en términos de lo que es el dibujo, lo que significa el movimiento conceptualmente en términos geométricos, porque incluso yo no sé quién fue que dijo en algún momento, en relación con ese dibujo y el movimiento, hasta qué punto el dinamismo empieza a ser introducir otras características cuando tampoco queda muy en claro, cuando yo muevo algún elemento, si lo que hago es transformar la figura, que obviamente se transforma en otro, pero el punto se sigue llamando punto A, o el punto B de la figura con la que estamos tratando se sigue llamando B, pero cambia de posición en el plano. Cambia de posición en el plano, se amplía el plano y entonces uno lo ve distinto. ¿Qué es lo que hace GeoGebra cuando vos movés un punto? ¿Y cómo se va interpretando esos movimientos? Bueno, se genera un escenario que es bastante distinto y que trae todas estas dificultades porque sobre eso uno tiene que ir tomando decisiones para que los pibes vayan aprendiendo. Y nosotros lo que queríamos poner en debate es precisamente ese conjunto de decisiones. Rodo, por la hora que es, y disculpen los que no han participado todavía, ¿te parece que pasemos a la actividad 2? Yo les quería proponer otra, ¿puedo? Dale. Las comparto la pantalla. Porque algo que nos pasó, creo que fue en el seminario, en donde alguien hizo esto. Primero hizo el rectángulo perpendicular, marcaron un punto en una de las rectas paralela al segmento
y que pase por acá, y después la intersección. No, le pifié. Esperen. Ahí. Entonces, primero hicimos el rectángulo acá, a diferencia de las estrategias que surgieron. Vamos. Mira que no marcaste intersección, marcaste un punto. No, quedó como intersección. Sí, igual lo hizo negro. negro, entonces ahí la invoqué. Bueno. Si no, no lo hace negrito. Este es el rectángulo. Familia de rectángulos en realidad. Después trazo Las diagonales. diagonales, claro, para hacer la circunferencia. Y después la intersección de vuelta. Ahí la invoqué. Y después puedo usar centro y punto. Ahí está. ¿Aceptarían esta figura como una copia del original? ¿Por qué sí o por qué no? Sí, en realidad ¿Por qué no? cumplen las mismas funciones. Bueno, no sé. No, porque no depende de del diámetro de la circunferencia. No empieza desde la circunferencia, sino desde el polígono. Ah, espera. Pero ahí tu idea de copia está un poco ligada al protocolo también, al orden. Yo de hecho lo hice así. Bien. Yo lo hice, claro, Valeria, es importante el orden. yo lo hice así, pero como les había dicho, chusmeé primero en la vista algebraica y vi que los 4 lados tenían la misma longitud. O sea, lo que ustedes nos enviaron, yo lo abrí tal cual, miré las longitudes de los segmentos, y en ese caso, en ese instante, ¿sí? También me parece que hay que ponerlo eso. O sea, la copia, lo que ustedes nos mandaron en ese instante 4,8 era fijo y estaba fijo. Entonces yo elegí la construcción del polígono regular directamente, puse 4 lados y después hice la misma construcción que vos mostraste. Claro. Para mí no responde a mi concepto de copia porque el centro no es libre. O sea, cuando yo lo hice empezando por un cuadrado y después me di cuenta que no, igualmente el centro no tiene la libertad que en la original. Porque tu concepto de copia está ligada al comportamiento a que se mantenga absolutamente todas las relaciones. Glenda, ¿podés explicar? Igual hablas de relaciones, incluyendo el movimiento de las relaciones. Sí. Glenda, ¿podés explicar por qué para vos sí? Porque hay algo en tu cara que me está diciendo que para mí sí es una copia, dale. Claro, no, el tema pasa por la definición, ¿no? Como ustedes dicen, la consigna era abierta, ¿sí? Entonces, sí. Bueno, como ustedes mismos dicen, y creo que acá quedó clarísimo y me encantó, digamos, la conclusión, ¿no? Dicen, en realidad, la consigna era abierta, la definición de copia es muy personal, porque en definitiva es cada uno lo interpretó de su forma, y en realidad es rico y por ahí en realidad lo que me parece es que también depende del objetivo de aprendizaje que uno tenga, ¿no? O sea, en definitiva, digamos, lo que, cómo nosotros queremos que ellos lo hagan depende de qué es lo que yo quiero enseñar o qué es lo que quiero que aprendan. En realidad creo que acá lo que por ahí depende, bueno, a qué es lo que uno le quiere hacer más hincapié al enseñar esto. Si uno quiere tener más claras las propiedades de un rectángulo, bueno, no sé, o por ahí uno empezó enseñando eso, probablemente la mayoría de mis alumnos hagan esta última construcción, ¿sí? Ahora, si uno empezó por otra cosa o empezó por círculos, y bueno, probablemente la mayoría de mis alumnos encaren por el otro lado. También depende en qué orden uno fue enseñando las cosas, por ahí qué es lo que quedó más claro, qué es lo que en clase se hizo más hincapié. Creo que en realidad, bueno, es libre a las interpretaciones personales de cada uno. O sea, eso es lo que me pareció hoy. Claro, depende de la interpretación de copia que uno va teniendo. Claro. Y lo que a mí me encanta es esto de que la misma definición de copia podría ir mutando a lo largo de las clases en función de la intención que yo tenga. ¿Qué es lo que quiero? Porque uno también podría decir, si bien el punto
A, que es centro en el original, es libre y en esta copia no es libre, pero también tengo rectángulos inscriptos en circunferencia. Entonces depende qué características yo miro, más allá de del cuestionamiento que hizo Maxi. Estamos partiendo de la base o el supuesto de que son los rectángulos inscriptos en la circunferencia. Confiamos en que son rectángulos. Y en ese sentido, uno podría decir, bueno, acá yo tengo rectángulos adentro de una circunferencia y en este otro tengo rectángulos adentro de una circunferencia, inscriptos en la circunferencia. Si lo pienso como familias, es la misma familia, ¿no? Porque atrapo a los mismos rectángulos, porque este punto agranda el lado y este agranda el otro, como que atrapo a los infinitos. Y esta también, ¿no? En cuanto a familias, son iguales estas dos familias. A mí me parece que es muy interesante, perdón Rodolfo, pensé que había terminado. Lo que surge, que es algo que yo no había advertido, esta cuestión de cómo se mueven los puntos dependiendo de qué. Pero acá estamos metiendo un concepto que depende estrictamente de la cuestión técnica del GeoGebra, porque que un punto uno entienda que depende de los otros o no, depende de que sepamos usar el GeoGebra y si lo ves más gordito, o sea, depende específicamente de la exploración, que es lo que decía Erika antes, o sea, cuando yo me meto a explorar y en el movimiento, ahí puedo llegar a advertir que en esta copia que ustedes nos dan, en un soporte tecnológico específico, sucede que ese punto es dependiente o no. Pero no sé si me explico, acá hay otro condimento que juega y muy fuerte. Si no, si uno lo mira simplemente, no tendríamos, o sea, si esto fuese algo en papel, uno no tendría la posibilidad de decir con total firmeza que ese centro depende o no depende de cómo se mueva el cuadrilátero. En papel, o sea, eso está en el centro. Si me lo das estático en un instante es así. Ahora, si puedo jugar con esa exploración, entonces ahí sí podemos como meterle más capas a esta definición compleja y súper rica e interesante de copia. Lo que sí creo que más allá de en qué se haya centrado cada uno, adhiriendo un poco a lo que dice Glenda, me parece que el trabajo es rico, que estos primeros ítems que mostraron en sus diapositivas se cumplen, es la cuestión de poner en discusión y de explorar muchas características, relaciones, propiedades, lo que fuera. A veces no es tan importante el dejar bien finita la definición, sino todo el proceso en el medio, que me parece que queda recontra probado, que es súper rico. Porque si un alumno hizo esta última, usó un montón de propiedades de los rectángulos, sabe la definición, ¿no? Y invalidársela es un poco fuerte, pero ahora, si quiero la otra definición, la del comportamiento igual, ahí ya el objetivo de enseñanza es distinto. Ahí lo que quiero es meterme con el orden, ¿no? El tipo de puntos, si está en un objeto, si no está en un objeto, si es libre, ¿no? Perdón, ahí estaríamos, perdón. Gabriela, estaríamos como en la idea esta que creo que vos fuiste que nombraste de copiar el protocolo, en esto del orden, en copiar el protocolo estricto o predecir el protocolo estricto de la persona que construyó por primera vez. Sí, igual no del todo. No sé si me expliqué. Porque, sí, igual no del todo, porque en la de Marcia el comportamiento era igual y hay otros protocolos en donde el comportamiento puede ser el mismo. Claro, no necesariamente el protocolo tiene que ser igual. Sí, lo que ocurre es que hay menos estrategias de construcción. Hay menos que en esta más libre, en donde lo que se busca es la igualdad de las propiedades, sin incorporar el movimiento en la palabra propiedades, ¿no? En las propiedades geométricas. Sí, es cierto, me animo a decir una cosa más y no digo nada más, porque voy pensando mientras ustedes están diciendo. Yo creo que como cualquier concepto,
tiene que referirse a una comunidad. O sea, estoy viendo la teoría socioepistemológica de la matemática, entonces me voy a ese lugar. En este caso, la copia, en docentes que estamos haciendo un curso de GeoGebra, que sabemos cómo funciona el GeoGebra, si no estamos manteniendo los grados de libertad, creo que no sería una copia. Claro. Ahora, si yo lo veo como un estudiante de la secundaria, está perfecto. Pero el estudiante no tiene por qué saber las características de dinamismo del software. A ver, Erika, de todas maneras, en el contexto de la comunidad de docentes de matemática, como somos muchos los que estamos acá, tampoco nos estamos poniendo de acuerdo qué es una copia. Claudia dice, podríamos creer que la copia debe conservar la medida, con lo cual debería haber usado compás para trazar la circunferencia con la medida original. ¿Y quién dijo que debe conservar la medida? Claudia. Bien, es una perspectiva, que la comunidad admita que hay una única definición de copia. Yo a esta altura lo pongo en duda, usando el Además no había una, ¿no? Porque estaba la de la dependencia, la de Sheila, en donde el comportamiento no era igual, y estaba la otra del comportamiento igual. Entonces había dos entre nosotros dando vuelta también, aunque sepamos usar el GeoGebra, ¿o no? Por ahí, perdón, sí, me puedo. Dale, Glenda. Por ahí lo que también da pie a trabajar con los alumnos quizás es la matemática como herramienta para, ¿no? Por ahí también hablar de qué herramientas en realidad se necesita, depende de con qué objeto se utiliza la matemática en la vida real quizás también, ¿no? O sea, yo dependiendo de qué definición de copia necesito, bueno, depende para qué lo voy a usar, ¿sí? Si yo quiero, no sé, yo por ejemplo, me estoy pensando, mi papá es matricero, ¿no? Si yo necesito hacer una matriz, y bueno, la matriz no solamente tiene que cumplir con una forma, sino que tiene que cumplir con un tamaño específico, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo quiero hacer, no sé, dependiendo de qué es lo que uno quiere hacer, si uno quiere hacer una construcción artística, quizás la forma sea lo importante y no tanto el tamaño. No sé, qué sé yo, digo, ¿no? Por ahí vincularla, o sea, hacer entender al alumno que la matemática, al margen de que es una ciencia en sí misma, es a veces herramienta para, ¿no? O sea, la interdisciplinariedad también con otras cosas, quizás, ¿no? Sí, eso condicionaría en función de un plus que excede lo que estamos tratando de dialogar acá, ¿no? Y que, bueno, forma parte de una parte que deviene en algún momento en las aulas. A nosotros lo que nos parecía importante, y retomo y se lo discuto a Erika, es si habría una definición de copia en GeoGebra. Cuando nosotros trabajamos con dibujos estáticos en lápiz y papel, uno dice, bueno, una copia es algo que yo hice y que lo puedo superponer con el otro. Después, matemáticamente, uno podría ir mucho más allá en términos de las transformaciones que me permitirían superponer una figura con otra. ¿Cuáles son las transformaciones que yo le impregno a esta figura? Si son traslaciones, rotaciones, simetrías, lo que sea, vía esas transformaciones yo logro superponer una figura con otra. Ahí tengo un fenómeno de congruencia. Acá, como todos estamos padeciéndolo, el movimiento me está empezando a padeciéndolo, no. No, digo, el movimiento es lo que está poniendo en duda la definición de copia. Claro. Porque se mueve el original y se mueve la copia. Y entonces, al moverse, esa definición estática empieza a ser insuficiente. Y hay que negociar. Negociemos inodoro, decía Mendieta, de la mano del Rosarino. Entonces, precisamente, y le quiero agregar algo a lo que decía, creo que era Valeria, o Erika, ya no me acuerdo, y es que a nosotros también nos parecía muy interesante el fenómeno de poner en debate con los alumnos una definición que no está consensuada aún. Insisto, Erika, no nos vamos a poner de acuerdo en qué es una copia, ni siquiera hoy. Porque, bueno, con Rodo nosotros tenemos nuestra definición de copia, pero que no tiene por qué coincidir con la que ustedes tengan, ni mucho menos, y no tenemos interés que coincida. Pero lo que nos parece interesante es un proceso de producción de algo que vamos a llamar
copia en GeoGebra. ¿Qué es? ¿A qué podemos llamar copia en GeoGebra? Y acá como mínimo aparecieron 3 o 4 definiciones distintas. Ahora, si armamos comunidad, tenemos que ponernos de acuerdo. Pero también retomo lo que decía, creo, Glenda antes. Según mi intención, por ahí me conviene en un momento determinado con mis alumnos adoptar una definición de copia. La idea de dependencia entre el dibujo original y la copia, entendemos nosotros en principio que es más compleja que la idea de que las dos se muevan de manera independiente. Entonces, por ahí la idea de dependencia va para un lado de la definición que necesita ser tratada posteriormente a otra definición de copia que puede o no considerar los puntos, los colores de los puntos, el protocolo o no, o que puede considerar algo que Rodo lo dijo medio al pasar, pero que empieza a ser nodal en todo esto es cuando uno construye en GeoGebra, construye familias de dibujos, no construye uno. Y el original no es uno, sino que es una familia de dibujos. Y esa familia responde a ciertas relaciones, características y a ciertos movimientos. Ahora, todo eso, insistimos nosotros, es un medio para producir relaciones. Y entonces, el hecho de producir una definición, a nosotros nos parece que es una práctica sumamente sustantiva, porque en general los alumnos están acostumbrados que las definiciones vienen de la matemática y no son cuestionables. Sin embargo, acá hay un lugar en donde uno puede tener un margen de libertad mayor en volcar en un aula el debate en torno a qué vamos a pensar acá entre nosotros, a qué vamos a llamar una copia de un dibujo, como para empezar a respetarlo. Si nosotros hubiéramos dicho que el original, que la copia sea dependiente del original, como es la construcción que hizo Sheila, ya estamos adoptando una definición. Si nosotros nos tiramos para el lado de los colores de los puntos, estamos adoptando otra definición. Por eso la consigna fue ambigua, ¿no? Más allá de la ambigüedad que planteó Maxi, que siempre va a quedar ahí latente. Pero la idea de que sea ambigua la consigna era precisamente para que cada uno, cada una, invente su propia definición de copia. Insisto, Erika, no hay comunidad en términos de definir copia en GeoGebra. Y en todo caso... Bueno, los artículos que leímos, la más usual es la del comportamiento igual de los puntos. Hablan de comportamiento en los que leímos. Che, Rodo, nos queda 5 minutos. Sí, iría al cierre, ¿no? Porque no vamos a llegar a la 2. Tenemos 3 o 4 definiciones de copia, pero antes del cierre. Dale. Y me parece que está bueno también porque quiero compartir la nuestra, ya que estamos, porque está la de la dependencia, está la de los puntos, está la del mismo comportamiento, y nosotros con Rodo inventamos una que a nosotros nos convence, pero que no tiene por qué convencer a nadie, es para la interna, y es, vos tenés una familia de dibujos en el original, y producís una familia de dibujos con tu copia. Si hay uno de la primera familia que se pueda superponer con alguno de la segunda, y cualquiera de la segunda familia se puede superponer con alguno de la primera, para Rodo y para mí eso se llama copia. No importa el proceso de construcción, importa la comparación entre las dos familias que se generan en cada uno de los casos. Pero es otra definición. Sería si las familias son iguales o si las propiedades involucradas son las mismas o equivalentes en las dos familias. Aceptaríamos esta última, digo, la del rectángulo primero y después la circunferencia. Bueno, vamos a ir cerrando con algunas reflexiones finales. Dale, Rodolfo. Sí, creo que ya salieron todas, pero bueno. Esto de la definición instalada, que no hay una definición instalada ni en la matemática ni en la didáctica tampoco. Perdón, de copia con GeoGebra, ¿no?
Con GeoGebra, sí. Porque para la matemática la congruencia está definida. Sí, si la escala es igual, sí. Si no, semejanza, ¿no? Sí. Claro, bueno, tiene sus el dibujo herramientas para caracterizar. Claro. Esto lo hablamos que al adaptar una definición, si invalida una estrategias, por ejemplo, el comportamiento igual de los puntos, invalida algunas estrategias de producción, hay menos estrategias posibles. Entonces, en ese sentido decimos que es variable didáctica la copia, porque habilita algunas estrategias y otras no. ¿Quién había dicho algo? Glenda, ¿no? Algo Glenda fue que hablaba de similar a esto, ¿no? Las distintas definiciones de copia. Depende del objetivo de enseñanza que tengamos. Y mueve a cosas distintas. Y esto es lo que fue surgiendo acá, que puede ir cambiando la definición. O sea, esto después lo vamos a subir, ¿no? Janina, el PowerPoint. Sí, está quedando grabada. Si no, les doy el enlace ahora. Pero si el no enlace el enlace lo podemos poner en la descripción del video. Y lo publicamos en Dale, y se los paso en el chat también. También, ¿no? sí. Esto no vamos a llegar. No, pasá la segunda actividad, así queda, porque no llegamos a tiempo, pero después del trabajo con la primera copia, sí. Nuestra intención era hacer esto. Tratar de nosotros acá en esta interna de comunidad, taller GeoGebra, en el día de GeoGebra, inventar una definición de copia. Pero bueno, nos hubiera llevado mucho más tiempo, pero que tiene que ver con varias de las cosas que decían Erika, Glenda, Marcia, etcétera. Bueno, es posible armar una comunidad, una definición de copia. Y bueno, después está esto de la exploración de la figura original, que ahora hay movimiento. Esto ya lo hablamos también, ya lo dijo Yayo, que no es muy frecuente en un aula elaborar una definición. Ya está dada. Y lo que se pone en discusión es la idea de dependencia de variable, si elegimos alguna definición en donde involucre la dependencia y la variable, ¿no? Bueno. Y el asunto de lo general. Y esta frase final creemos que es muy importante. Perdón. Sí, esta idea de movimiento, nosotros entendemos, y hay varias investigaciones que así lo muestran, bajo ciertas condiciones permitiría poner en debate un poco más finamente la idea de la generalidad, porque precisamente cuando uno define o caracteriza un dibujo intentando acceder a las propiedades de la figura, vale para cualquiera. Entonces, ese proceso de generalización tampoco es un proceso muy sencillo. Y en este sentido, el movimiento, lo original y la copia pone el universo de que hay una colección muy grande de dibujos que son las familias, que permite empezar a hablar de que ya no es un caso particular, sino que hay que pensar en una cuestión más genérica en esa definición de copia. Y la última. Y lo último es esto, el GeoGebra no hace nada, solo de por sí, sino el docente tiene que estar atrás en la planificación, ¿no? El rol del docente es fundamental. Hay artículos que leímos en donde habla, el GeoGebra hace esto, el GeoGebra logra esto, y no, la propuesta de enseñanza es la que lo logra, ¿no? El GeoGebra es la herramienta. Bueno, creemos que es potente la herramienta. Sin embargo, el GeoGebra solo no logra nada. Listo. Fin. Bueno, nos hemos pasado. Ahí les paso el enlace. Bueno. Ya se los estoy pasando el link de la presentación. Bueno. Muchas gracias a la gente de GeoGebra,
por la invitación, muchas gracias a todos ustedes por participar, no solo inscribirse, sino a poner la cara, poner el GeoGebra, poner la construcción, opinar, discutir, porque si no termina siendo un plomazo esto, y nosotros también tenemos que llevarnos ideas sobre lo que ustedes dicen, opinen, porque bueno, es nuestro insumo de pensamiento y de avance en tratar de entender un poco más lo que va pasando, si es que en algún momento logramos entender algo. Así que 1.000.000 de gracias. Esperemos que sí. Bueno, muchísimas gracias Horacio y Rodolfo por aceptar la invitación en primer lugar en nombre del Instituto GeoGebra de La Plata. La verdad que nos parecía interesante la mirada de ustedes porque, bueno, por lo general en estos encuentros siempre, como dicen ustedes, vemos qué se puede hacer con GeoGebra, y esto era ir un poquito más allá, ¿no? Que para los que estamos, para los docentes y estudiantes de profesorados, es como muy rico. Y me hace acordar también a la conferencia que dio, no sé si la pudieron ver, Agustín Carrillo, que hablaba esto también de no solamente todo lo que se puede hacer con GeoGebra y como súper complejo y algunas construcciones muy rebuscadas, sino algo tan básico y tan simple como cuadriláteros inscriptos en una circunferencia, todo lo que puede despertar en una clase, ¿no? Todo lo que se puede desarrollar con eso. Así que bueno, 1000 gracias, un aplauso virtual para ustedes. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, gente, muy bien. Tenemos ahora muchas gracias. La última conferencia a las 13 horas y ya termina el evento en vivo por YouTube, así que bueno, muchas gracias por participar. Y va a estar la grabación en el canal de YouTube también. Bárbaro. Suerte. Muchas Cuídense. gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao, gracias. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Chao. Gracias, muchas gracias a todos.